Ya, para los que recién entraron resolvimos el siguiente ejercicio. Es un bloque que está sujeto a dos cuerdas, ¿no? Bueno, con esta serían tres. Y en ejercicio me pide hallar las tensiones, la tensión 1 y la tensión 2. Inicialmente no me da los vectores, el sentido de los vectores de la tensión 1 y la tensión 2. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir nuestro diagrama, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Por ejemplo, el peso del bloque ya va a estar hacia abajo, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Ahora, ¿cómo saber en qué dirección van a ir las tensiones? Hacemos lo siguiente, bueno, es lo que yo hago generalmente, ¿no? Si cortamos la cuerda de acá, todo este peso de acá se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces mi tensión 1 tiene que estar sujeto a ese punto, ¿no? Entonces este va a ser el vector, el sentido del vector de la tensión 1. Lo mismo para hallar el vector de la tensión 2. Si yo corto esta cuerda de acá, entonces todo el bloque se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces mi tensión 2 tiene que estar sujeto a ese punto de ahí. Y ahí tengo el vector de la tensión 2. Ahora, lo que hicimos para hallar el valor de las tensiones es hacer una sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque todo este cuerpo está en equilibrio. Y cuando está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Sí? Ya, entonces todos estos vectores de acá los trasladamos a un diagrama en un plano cartesiano XY. Y tenemos acá el vector del peso, el vector de la tensión y el vector de la tensión 1 y el vector de la tensión 2. El dato me da como ángulo 50 grados con respecto al eje X. ¿Sí? Esta tensión 1, ya que está inclinada, se va a descomponer en Y y en X, ¿no? Acá voy a tener la tensión 1 en X y la tensión 1 en Y. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerza yo tengo en el eje X? Yo tengo la siguiente fuerza. Tengo la tensión 1 en X, que sería tensión 1 por el coseno de tita, ¿no? Ya, menos la tensión 2 que está en el sentido negativo del eje X. Todo eso igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. La tensión 1 sería que tensión 1 por el seno de tita, ¿no? Acá esto parece un 2, vamos a corregirlo, es 1. La tensión 1 por el seno de tita, menos el peso que está en el sentido negativo del eje Y, ¿no? Y eso sería igual a 0. Entonces yo tengo dos ecuaciones, la primera y la segunda. Y armamos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Ahora, hasta acá, prácticamente hasta acá, todo esto de acá es solo física, lo demás ya es matemática, es un sistema de ecuaciones, ¿no? Ya. Entonces, de la ecuación 2 vamos a despejar nosotros la tensión 1. Tensión 1 por el seno de tita menos el peso igual a 0. El peso pasa con signo positivo, ¿no? Al lado derecho. Y el seno de tita que está multiplicando la tensión 1 pasa a dividir, ¿no? Tenemos el valor del peso que era 600 newtons. Y el ángulo que nos daban tita es igual a 50 grados. Entonces 600 dividido entre el seno de 50 nos da un valor de 783,24 newtons. Que este es el valor de mi tensión 1. Entonces ya hallé yo una tensión. Ahora yo tengo que hallar la segunda tensión, que sería la tensión 2. Entonces este valor vamos a ponerle como si fuera una otra ecuación, ¿no? Ecuación 3. 3 en 1. Esto de acá, esto pues nosotros podríamos haberlo reemplazado acá. Y sería un poquito más extenso, pero va a salir el mismo resultado. Pero acá estamos reemplazando directo el valor, ¿no? Ya, entonces yo tenía la tensión 1 por el coseno de tita menos la tensión 2 igual a 0. De acá despejamos la tensión 2 porque ya tenemos de dato la tensión 1. Entonces la tensión 2 va a ser igual a ¿qué? A la tensión 1 por el coseno de tita. La tensión 1 tenemos el valor que es 783,24 por el coseno del ángulo tita que es 50 grados. Y haciendo todo esto, realizando esta operación en su calculadora, sale un valor de 503,45 newtons. ¿Sí?
¿Se entiende hasta acá, no, chicos? Auxiliar, Dime. cuando hay hartos vectores, ¿no es? O Ajá, sea, tensiones se podría decir, siempre lo que se haría es el diagrama, ¿no? ajá, exacto. De pasarlos al plano cartesiano. Ujú, De ahí sería la sumatoria de las fuerzas igual a cero. ajá. Y hay otros métodos así como para otro, porque en el examen prácticamente nos pide eso el ingeniero. Y hasta ahorita veo que lo más común es el diagrama y la sumatoria de fuerzas igual a cero. Otro método sería... no, creo que lo común es resolver esto de acá. El otro sería... Entonces, ajá, sí, porque yo creo que la Ah, mayoría de ejercicios va a llevar eso nomás, entonces. sí. Eso, Ay, era ay, súper. ay. Sí, es eso nomás, creo, porque ya tendría que ser uno más difícil, supongo. Sí, es que si es que hacemos, digamos, como tenemos vectores acá, ¿no? Y Sí. en los anteriores ejercicios que realizamos en la anterior clase, ya teníamos todos los valores de los vectores, ¿no? Y nos pedía ya la resultante. Y ahí se podía hacer mediante el método gráfico, analítico y no sé qué métodos más hay. Pero acá ya son, los vectores son ya incógnitas, ¿no? Ya no se puede hacer eso. La única solución Ah, sería sí. realizar sumatorio de fuerzas. ¿Sí? Ah, ya, ya. Ah, claro, las resultantes, sí, eso. Ajá. Ya, ya, gracias. Listo. Ya, entonces ya todos acá, entonces, bueno, chicos. Ya, vamos con otro ejercicio entonces. Voy a escribirle acá. Un ejercicio un poquito más complicado de esto de las tensiones. Sí, vamos a dibujar acá, sigue. Ahí. Ya tenemos acá, acá y acá. Ya. Ese es el otro ejercicio. Son igual un bloque que está sujeto a dos cuerdas. ¿Sí? Es parecido al otro, ¿no? Solo que esta cuerda de acá ya está inclinada, ¿no? Ya. Lo mismo de acá me pide hallar las tensiones 1 y la tensión 2. ¿Sí? Y medida de peso, el bloque igual de 600 newtons. ¿Sí? Ya. Las tensiones, ¿qué sentido van a tener en este caso? Aquí, esta va a ser la tensión 1, este de acá va a ser el peso, y este de acá va a ser la tensión 2. Tensión 1, tensión 2 y el peso. ¿Sí? Ya. Ahora esto de acá igual lo trasladamos a un diagrama, a un plano cartesiano. Y llegaría a ser lo siguiente, ¿no?
Ya, ahora sí. De acá este ángulo de acá es 30 y el ángulo de acá es 60. Eje Y eje X, como ya saben, ¿no? Ya, de acá, estos vectores de acá están inclinados, ¿no? Entonces van a tener, se van a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces acá yo voy a tener la descomposición de este vector en Y y en X. Lo mismo aparece acá, en X y en Y. ¿Sí? Ya. Entonces, esto viene ahí. Ya esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Una sumatoria de fuerzas, este es el peso por si acaso. Ya. Entonces planteamos la ecuación que es sumatoria de fuerzas igual a 0. Primero realizamos para el eje X y luego para el eje Y. ¿Sí? Acá, donde tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En X entonces acá. ¿Qué tenemos? Tenemos este vector de acá que pertenece a la tensión 1, ¿no? Y está en el sentido positivo del eje X. Entonces voy a tener la tensión 1 por el coseno seno de 0. Les pregunto. Por el coseno. Exacto. Coseno de 60. Coseno de 60 grados. Después, ¿qué tenemos? En X tenemos este de acá, pertenece a la tensión 2, ¿no? Y está en el sentido de X negativo. Voy a hacer negativo la tensión 2 por el coseno igual, ¿no? Coseno de 30 grados. Y todo esto igual a 0. Ya, ahora hacemos lo mismo para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tenemos la tensión 1 que está en el sentido positivo del eje Y, ¿no? Va a ser entonces tensión 1 por el seno de 60 grados menos, acá tenemos ya 2, ¿no? Tenemos este vector que pertenece a la tensión 2 y el otro vector que es del peso. Entonces vamos a tener menos la tensión 2 por el seno de 30 grados menos el peso. Y todo esto igual a 0. ¿Se entiende hasta acá, no, chicos? ¿Puede volver a explicar, por favor, auxiliar de tensión 1? ¿Desde dónde? Desde acá. Ya, vamos a volver a explicar todo entonces. Desde acá sería. Hacemos una sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no ves? Tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces tenemos acá la tensión 1, este vector de acá, y este vector de acá, la tensión 2. Como están inclinadas, oblicuas, se van a descomponer tanto en el eje Y como en el eje X, ¿no? Paramos. Ya. Entonces, en el eje X, fuerzas en el eje X, ¿qué tenemos? Este vector de acá pertenece a la tensión 1, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 60, ¿no? Menos, porque está en el sentido negativo este vector, la tensión 2 por el coseno de 30. Ya, para el eje, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, tenemos lo siguiente. La tensión 1, su descomposición en Y me está apuntando hacia arriba, que es en el sentido positivo del eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? La tensión 1 por el seno de 60, ¿no? Y acá en el eje negativo yo tengo dos vectores. Tengo la descomposición de la tensión 2 acá y el vector del peso. Entonces vamos a tener menos la tensión 2 por el seno de 30, ¿no? Y menos el peso, que va a ser igual a 0. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí. Ya. Sigamos entonces. Igual acá se va a armar un sistema de ecuaciones, ¿no? Vamos aquí a armarlo. Vamos a tener acá la tensión 1, que era igual al coseno de 60 menos la tensión 2 por el coseno de 30 igual a 0. Y abajo tenemos la tensión 1 por el seno de 60 menos la tensión 2 por el seno de 30 menos el peso igual a 0. Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Ya. Este es el 2. Listo. Y acá vamos a empezar de la ecuación 2. Vamos a despejar la tensión 1. La tensión 1 aquí va a ser igual. Este negativo y negativo pasa al lado derecho con signo positivo, ¿no? Voy a tener la tensión 2 por el seno de 30 más el peso. Y este seno de 60 está multiplicando a mi tensión 1, ¿no? Y va a pasar a dividir sobre el seno de 60. ¿Sí? Ahora, de acá no podemos reemplazar. Sí tenemos de dato el peso, pero no tenemos de dato la tensión 2. Mientras que en este ejercicio de acá, el despeje de la tensión 1 se nos hizo más fácil, ¿no? Ya que ya teníamos todos los datos acá. Pero acá no es el caso. Entonces, esto va a ser igual a mi ecuación 3. ¿Sí? Ahora, ecuación 3 en la ecuación 1. ¿Se entendió hasta acá, no, chicos? El despeje de la tensión 1. ¿Sí? Ya. Tenemos acá la ecuación 1, esta de acá. En todo este valor de acá, que es igual a la tensión 1, lo reemplazamos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entre paréntesis, la tensión 2 por el seno de 30 más el peso, todo esto dividido entre el seno de 60 multiplica coseno de 60, ¿no? Coseno de 60 menos la tensión 2 por el coseno de 30. La tensión 2 por el coseno de 30 y todo esto igual a 0. Listo. Y acá ya solo tenemos la tensión 2, ¿no? Entonces solo nos queda operar y despejar la tensión 2 para hallar el resultado. Ya. Este seno de 60 y este coseno de 60, ¿a qué va a ser igual? Acá un cosado se lo voy a escribir. Tenemos tangente de 60 igual a seno de 60 sobre el coseno de 60, ¿no? Pero acá yo lo tengo al revés, coseno de 60 está en el numerador y el seno de 60 está en el denominador. Entonces, si está al revés, esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la tangente de 60 grados. ¿No? Esto va a ser igual a esto. Ya. Entonces, conociendo eso, podemos reemplazarlo acá. Tenemos entonces la tensión 2 por el seno de 30 más el peso y todo eso dividido entre ¿qué? Entre la tangente de 60 menos la tensión 2 por el coseno de 30 igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, no, chicos, lo que hicimos?
Ya. Entonces lo que podemos hacer acá es distribuir este denominador, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, la tensión 2 por el seno de 30 sobre la tangente de 60 más el peso dividido entre la tangente de 60. Y acá tenemos menos la tensión 2 por el coseno de 30 igual a 0. ¿Sí? Entonces ya me quedo con los términos que contengan la tensión 2 del lado izquierdo y los que no los llevo al lado derecho. Entonces acá vamos a tener la tensión 2 por el seno de 30 sobre la tangente de 60 menos la tensión 2 por el coseno de 30 igual a menos el peso sobre la tangente de 60. ¿No ves? De acá podemos factorizar nosotros la tensión 2. ¿Qué nos va a quedar? Seno de 30 sobre la tangente de 60 menos el coseno de 30 igual a menos el peso sobre la tangente de 60. Ya solo nos queda fijar a la tensión 2. De acá, todo ese término lo está multiplicando a mi tensión 2. Entonces, va a pasar a dividir a todo esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener yo? La tensión 2 va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos menos el peso sobre la tangente de 60. Y acá abajo vamos a tener el seno de 30 sobre la tangente de 60 menos el coseno de 30. ¿Sí? Y de acá ustedes ya lo pueden reemplazar directo, ¿no? W ya conocemos y todos estos datos se obtienen por calculadora. Pero si nosotros queremos simplificarlo un poco más, entonces lo hacemos, ¿no? Ya. ¿Qué podemos hacer acá? Para que se vuelva interesante el ejercicio, chicos, vamos a simplificarlo un poco más. La tangente de 60 como denominador, ¿no? Acá, tangente de 60. Ahí me salió mal. Ahí está. Acá voy a tener seno de 30 y acá menos coseno de 30 por la tangente de 60. ¿No ves? Y acá sigo teniendo esto. El peso menos dividido entre la tangente de 60. ¿Se entendió hasta acá, no, chicos? Ya. Entonces, ¿qué teníamos acá? Ya. La tensión 2 va a ser igual a ¿qué? Acá podemos multiplicar medios con medios y extremos con extremos, ¿no? O si son, si somos más veloces, entonces podemos ya simplificar este tangente de 60 con esta tangente de 60. ¿No ves? ¿Y qué es lo que nos quedaría? Menos el peso sobre el seno de 30 menos el coseno de 30 por la tangente de 60. ¿No ves, chicos? Y acá ya que está un poco más bonito la igualdad, con la tensión 2. Y de acá ya podemos reemplazar valores, ¿no? El peso es igual a ¿qué? 600.
Y acá abajo yo voy a tener el seno de 30 menos el coseno de 30 por la tangente de 60. ¿Cuál es el resultado entonces, chicos, de la tensión 2? Me dicen, por favor. No se escucha nada, auxiliar. Sí, no se escucha. Bueno, disculpa, chicos, ahora sí. Ya. Otra vez entonces. ¿Dónde nos quedamos? Acá, ¿no? Más arriba. Ya, ¿dónde? ¿Acá? Acá sí, acá, ya. De acá, como denominador la tangente de 60, ¿no? Ya. Entonces arriba, ¿qué nos va a quedar en el numerador? Seno de 30 menos coseno de 30 por la tangente de 60, ¿no? Esas son operaciones básicas. Así que, ¿se entendió eso de acá, no, chicos? Eso de acá. Todavía no hagan caso a las líneas naranjas. Ya. Como denominador, entonces tenemos nosotros tangente de 60 en el numerador, seno de 30 menos coseno de 30 por tangente de 60. Acá la tangente 60 con este tangente 60 se pueden simplificar. Entonces como resultado nos quedaría menos el peso sobre el seno de 30 menos el coseno de 30 por la tangente de 60. Y acá como ya tenemos el dato del peso, podemos sustituirlo. Entonces nuestra tensión 2 va a ser igual a que a menos 600 dividido entre el seno de 30 menos el coseno de 30 por la tangente de 60. ¿Cuánto es el resultado de acá, chicos? ¿Alguien? Sale 600. Ya, está bien. Entonces, la tensión 2 es igual a 600 newton, ¿no? Ya tenemos entonces el valor de la tensión 2. Ahora nos falta hallar la tensión 1. La ecuación de la tensión 1 está acá. En la ecuación 3 hay que reemplazarla. Entonces, pasémoslo acá arriba directo. ¿Y dónde está? Acá. Bueno, la tensión 1 va a ser igual a ¿qué? La tensión 2, que era 600, por el seno de 30, más el peso, que era 600, y todo esto dividido entre seno de 60. ¿Cuánto es el valor de mi tensión 1, chicos? ¿Cuánto sale, chicos, acá? Le doy 2 puntos al que me diga rápido. 1292,82. Ya. ¿Cómo? 1292,82. ¿Ese es el resultado? No, no creo, a ver. Confirmen, chicos, lo que los otros, por favor.
sí, disculpe, es 1039,23. 1039,23 newton. Listo, entonces sería el valor de la tensión 1. ¿Se entendieron los chicos hasta acá? ¿Se entendieron los chicos hasta acá? Todito. Sí. Ya. A ver, todo esto de acá, a ver hasta dónde ustedes podrían haberlo hecho. Hasta acá. ¿Dónde está? Hasta acá era suficiente. Acá ya podían reemplazar directo los valores. Seno de 30 sobre la tangente de 60 menos coseno de 30. Esto les iba a salir un valor numérico, ¿no? No sé qué se recibió 3, y algo. Y acá igual. Ya teníamos el dato del peso, ¿no? Esto les iba a salir igual un valor. Y esto divide entre, esto puede pasar a dividir a ese acá y ya le salía directo la tensión 2, ¿no? Eso pueden hacerlo, eso también pueden hacer y no hacer, digamos, todo esto lo hago acá. Esto lo hice para que se vuelva más interesante el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió entonces acá todo, no, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, esos son ya dos problemas de cálculo de tensiones. Ahora vamos con un problema de momento de fuerza. Creo que ya todos avanzaron, ¿no? Hay otros creo que ya están en cinemática igual. Momento de fuerza, momento de torque, como otros le conocen. Acá, hagamos. ¿Ya avanzaron, chicos? Momento de fuerza. Hola, chicos. Recién estamos avanzando. Ah, ya. Para mi grupo sí, recién. Ah, ya. Aquí está la fuerza. Uno. Quieren hacer así un ejercicio así medio, ya, medio no tan básico. O quieren hacerlo uno más complicado calculando reacciones más de paso. Primero esa de acá, ¿no? Ya. Entonces tenemos la fuerza 1 que está acá. Y por acá está la fuerza 2. La fuerza 3 igual está por acá. Y la fuerza 4 igual está por acá. Y aquí hay una fuerza 5. ¿Sí? Y ahora las distancias acá, acá y acá. Ya. Este es el punto A. Este va a ser mi fuerza 1. Acá mi fuerza 2. Acá mi fuerza 3. Mi fuerza 4. Y esta acá mi fuerza 5. Acá su longitud de acá hasta acá es 4,0 metros. De acá hasta acá es 1,5 metros. Y de acá hasta acá es 3,5 metros. Y acá hasta acá es 3 metros. ¿Sí? Ya. Entonces el momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Entonces, nos pide el ejercicio calcular el momento en el punto A. Entonces escribimos acá momento en el punto A con
este sentido positivo, ¿sí? Y el momento A va a ser la sumatoria de todos los momentos que están sobre esta viga, ¿no? Acá está, el momento A va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos. Ya, con el sentido positivo. Ya, entonces el momento A va a ser igual a ¿qué? En ese punto de acá. La fuerza 1 genera un momento en el punto A. No va, porque está sobre el mismo apoyo, ¿no? La fuerza 2 sí genera un momento. Va a ser girar mi viga en sentido antihorario, ¿no? Entonces, si está girando en sentido antihorario, está en contra de ese sentido que yo tomé, ¿no? Entonces va a ser negativo. La fuerza 2 por la distancia de acá. Entonces va a ser acá, yo tengo la fuerza 2 por 4,0 y 4,0. Ahora, la fuerza 3 igual me genera un momento, ¿no? Y esta va a ser girar a mi viga en sentido contrario, en sentido antihorario, ¿no? Entonces va a ser igual negativo menos la fuerza 3 por la distancia de acá hasta acá. Entonces voy a tener menos la fuerza 3 por 5.5 sería, ¿no? 5.5. 4,0 más 1,5 es 5.5. Ahora, la fuerza 4 igual me genera un momento, ¿no? Pero esta hace girar a mi viga en sentido horario. Y yo tomé ese sentido horario como positivo. Entonces acá yo voy a tener más esa fuerza que era la fuerza 4 por la distancia de ese punto al punto A. Entonces de acá hasta acá yo tenía 5,5, ¿no ve? Más 3,5, ¿a qué va a ser igual? A 9. Ahora la fuerza 5 no me genera momento porque está sobre una misma línea. Este vector o esa fuerza de acá yo puedo trasladarla igual por acá. Acá. Va a ser la misma fuerza. Esta fuerza se puede deslizar sobre la misma columna. Entonces, si esta fuerza de acá es la misma que esta de acá, que sería la fuerza 5, entonces no me genera ningún momento en el punto A, ¿no? Por lo tanto, entonces la fuerza 5 no me genera ningún momento. Entonces, todos estos de acá son los momentos que hay en mi punto A. Las unidades son Newton por metro. ¿Sí? Ya. Ahora, momento en A. Los datos acá de las fuerzas son los siguientes. La fuerza 1 es igual a ¿qué? La fuerza 1 es igual a 4. La fuerza 2 es igual a 50. La fuerza 3 es igual a ¿qué? A 40. La fuerza 4 es igual a 20. Y la fuerza 5, pongámosle que es 100. 100 newtons. Ya. Entonces nosotros solo estamos ocupando la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4, ¿no? Entonces acá solo nos queda reemplazar. La fuerza 2 será igual a 50. 50 por 4,0 menos la fuerza 3 que era 40 por 5,5 más
la fuerza 4 que era igual a ¿qué? 20 por 9, ¿no? Todo esto es igual a las unidades Newton por metro. Entonces el momento en el punto A va a ser igual a ¿qué? Todo esto lo meten a su calculadora y le dan a igual. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, chicos, acá? ¿Cuánto le sale, chicos? ¿Es 20 por G o por 9? 9. Sale menos 60,55, a mí me sale eso. Menos, ¿cuánto? 60. Menos 60, sí, ajá, menos 60,55. No puede salir eso. Vuelvan a revisar, por favor. A mí me sale menos 240. Ese es el Sí, eso mismo. A mí igual me sale eso. menos 240 Newton por metro. Entonces ese es el resultado de mi momento en el punto A. ¿Se entendió todo hasta acá entonces, no, chicos? Ahora acá me salió negativo. Entonces eso me quiere decir que el sentido que yo tomé de momento no es el sentido, el correcto es el que tiene que estar en sentido contrario. En todo caso, así, la sumatoria de momentos en el punto A, en ese sentido, es positivo. ¿Sí? Entonces este es el verdadero sentido. Yo asumí que este era el sentido, pero cuando el valor me sale negativo, entonces el correcto es este sentido de acá. Ahora, hagan el mismo ejercicio con este sentido y les va a salir positivo. En los dos casos el valor está bien, solo que el signo negativo les indica que el momento va en sentido contrario. ¿Sí? ¿Se entendió todo hasta acá, no, chicos? Auxiliar, entonces, entonces dependería del signo, ¿no? Hacia dónde va a girar o hacia Ajá, dónde va. exacto. Ujú, Ah, ya, ok. listo. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta donde hicimos por el momento con respecto a este cálculo de tensiones y el momento? No hay duda, ¿no, Disculpe, chicos? Sí. sobre el momento, los signos en el esquema que hizo. ¿Cómo se puede saber si es positivo o negativo? Acá, en eso de acá, ¿no? Sí, arriba. Sí, Acá. sí, por Acá. favor. Ya. Con respecto a estos signos de acá, menos, más, ¿no? Es como que tienen que imaginarse, digamos. Esta fuerza 2 va a empujar a mi columna o viga, ¿no? ¿Hacia qué sentido la va a empujar? Hacia allá, ¿no? Esta fuerza. Ya. Esta fuerza la empujó a mi columna hacia allá. La voy a empujar hacia allá. Ya. Va a girar mi columna en sentido antihorario. Ahora, haciendo caso a esto de acá que primero escribimos, que si giraba en este sentido horario es positivo.
Acá está girando en sentido antihorario, ¿no? Entonces va a ser negativo. ¿No? Lo mismo pasa con la fuerza 3. Es como si le va a empujar a mi viga y le va a hacer girar en sentido antihorario. Y acá, el momento que yo asumí el sentido es positivo, en sentido antihorario. Esta fuerza 3 está empujando a mi viga en sentido antihorario, entonces va a ser negativo. Esta fuerza 4 sí está empujando a mi viga en sentido antihorario. Y concuerda, ¿no? Con lo que dijimos acá, entonces va a ser positivo. Ahora, si nosotros asumimos esto de acá, como les digo, esto de acá, en ese sentido, entonces va a cambiar acá. Sentido antihorario es positivo, ¿sí? Ya, la fuerza 2 lo hacen girar en sentido antihorario, ¿no? Entonces, va a ser positivo. La fuerza 3 lo hace girar igual a mi viga en sentido antihorario. Sentido antihorario es positivo igual. Lo mismo, acá ya va a cambiar. La fuerza 4 está haciendo girar mi viga en sentido horario. Entonces está en contra de este sentido de acá, ¿no? Por lo tanto, esto de acá va a ser negativo. Para este momento de acá. Y si hacen la misma operación, les va a salir 240, pero con signo positivo. Eso. ¿Se entiende hasta ahí, no, chicos? ¿Se entendió hasta ahí, no, chicos? De acá. Con respecto al momento. Ustedes pueden colocar cualquier sentido acá. Por ejemplo, al principio, como les iba diciendo, acá nosotros cogimos este sentido horario como positivo, ¿no? Y nos salió negativo. Entonces, mi momento es en este sentido de acá. Solo eso me indica. ¿Sí? O sea, no hay una regla acá, digamos. Este sentido sí o sí va a ser positivo, digamos. Es lo que uno cree, lo que su corazón le diga, pone ese sentido de acá. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta acá, no, chicos? Ya que hasta aquí lo puse para que lo vuelvan a revisar. ¿Sí? Entonces, ¿entendido hasta acá, no, chicos? ¿Todo? Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿qué hora es? Nos alcanza para un ejercicio más. Ya. En laboratorio es lo que avanza, en laboratorio avanza lo que es tipos de apoyos. ¿Sí? Tenemos acá el apoyo que sería, este es el apoyo fijo, este es el apoyo móvil. También se le escribe así un apoyo con ruedita, ¿no? Y también está el apoyo que sería un apoyo empotrado, o sea, en una pared, ¿no? Ya, mientras este está fijo sobre un suelo, ¿no? Ya. Entonces, esta reacción que es fija, perdón, este apoyo tiene dos reacciones. ¿Cuáles son? Tiene una reacción vertical y tiene una reacción horizontal. ¿Sí? Tiene una reacción horizontal. Aquí podemos escribir reacción vertical y aquí reacción horizontal. ¿Sí? Ya. Ahora, el apoyo móvil solo tiene una reacción, que es la siguiente. El apoyo móvil solo tiene reacción vertical. El apoyo móvil solo tiene reacción vertical. ¿Sí? Reacción vertical.
Ahora, el apoyo que está empotrado tiene 3 reacciones. Tiene, si no me equivoco, aquí sería reacción horizontal, tiene reacción vertical y tiene momento, ¿sí? Pero esto no se avanza en física 1. Bueno, creo que algunos docentes sí hacen algunos ejercicios, pero eso lo van a ver en otra materia que es estructuras isostáticas, si no me equivoco. Ya, entonces por el momento tenemos estos dos tipos de apoyo, ¿no? El fijo y el móvil. El fijo tiene 2 reacciones, vertical y horizontal. Y el móvil tiene una sola reacción vertical. Ahora, esta reacción horizontal no puede ser no siempre va a ser en este sentido. Puede ir también en ese sentido, reacción horizontal. Cualquiera de las dos, pero solo uno, ¿sí? Ya, ahora, vamos con un ejercicio, que es el siguiente, va a ser un poco larguito. Sí, acá. Ahí. Ahí. Acá yo tengo un apoyo móvil. Y acá yo tengo un apoyo fijo. ¿Sí? Ya. Ahora, las fuerzas están distribuidas de la siguiente manera. Tengo una fuerza acá. Tengo una fuerza acá. Después tengo una fuerza acá. Una fuerza también acá, en ese mismo punto. Y no hay más fuerzas. Ya. Este es A. Y este es el apoyo B. Ahora, acá vamos a escribir sus equivalentes de las fuerzas. Esta fuerza de acá es de 18,85 newtons. 1885. Esta de acá es de 1088 newtons. Esta fuerza de acá es de 3481 newtons. Esta de acá es de 2437 newtons. Ya. Me pide hallar en este ejercicio las reacciones verticales en ambos puntos acá, tanto en el apoyo A como en el apoyo B, ¿sí? Y me dice que consideremos, vamos a considerar el peso de toda esta viga, ¿sí? El peso de la viga es de ¿cuánto? De 1500 newtons, ¿sí? Ya. Empecemos por las reacciones. Este es una reacción, este es un apoyo móvil, ¿no? Va a tener reacción vertical o reacción horizontal. Acá no, fijamos, el apoyo móvil tiene solo reacción vertical, ¿no? Entonces acá va a tener una reacción vertical. Pongámosle RBA. Ahora vámonos acá. Este es un apoyo fijo. El apoyo fijo tiene reacción vertical. En este caso sería B. Y tiene una reacción horizontal B. Ya. Ahora el peso. El peso, toda la viga pesa 1500 newtons, pero solo se considera una fuerza resultante de todo, un solo peso resultante de toda la viga, ¿no? Y ese peso resultante va a ir al centro de la viga, ¿sí?
Ahora de acá, las distancias son las siguientes. Y con eso vamos a saber dónde va a ir el peso resultante. ¿Sí? Ya, de acá tenemos 2,5. Acá es 2 y acá es 4,5. Y esta longitud de acá es 2,5 igual. Ya. Ahora, ¿cómo sabemos el peso en qué parte de la viga va a estar, no? Como sabemos que el peso va a ir al medio de toda una longitud, por ejemplo acá, digamos que esto es una viga, ¿no? Dice que toda la viga pesa 2 newtons, digamos. Va a tener sus vectores de peso ahí distribuidos, ¿no? Va a tener hartos vectores distribuidos. Pero nosotros solo le acá vamos a calcular el peso resultante. Y el peso resultante va a ir en medio, un solo peso. Por ejemplo, si esta viga mide 2 metros, el peso, ¿dónde va a estar? A la mitad, ¿no? Aquí tendría 1 metro y acá tendría otro 1 metro, ¿no? Así. Entonces, este peso, ¿dónde iría acá? Tendríamos que sumar toda la viga, ¿no? 2,5 más 2 más 2,5 más 4,5. Lo dividen entre 2 y me dicen dónde le sale. Esto del peso, ¿me entendieron, no? De acá. Por ejemplo, para este ejercicio, para el anterior ejemplo, no se tomó en cuenta el peso de la viga o del coso ese de acá. ¿Sí? Mientras acá ya nos pide considerar el peso de la viga, nos da, ¿no? De 1500 newtons. Y el peso solo se distribuye en la mitad de toda la viga. Ahora, ¿cuál es la mitad de toda esta viga de acá? 4,5 vendría a ser la mitad. Por acá dices. Sí. También, ¿sí? Pero súmenlo todito de acá. Esto más esto más esto. Le va a salir un resultado con decimales. Y ese punto está por acá. Ahí es donde cae el peso. Pero aquí no se tienen que equivocar que el peso va a estar en ese sentido. No, así no va el peso. Como está sobre esta misma línea de acá, entonces mi peso va a caer. ¿Con cuál? Ahí mismo va a caer mi peso. ¿Sí? Aquí yo tendría el peso. Y como su compañero dijo, a 4,5 con respecto al apoyo A, ¿no? Sabemos que el peso está acá, pero el peso apunta igual a este mismo punto de acá, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entienden los chicos de acá? Entonces el peso siempre se va a distribuir desde la mitad, ¿no? O en la mitad, mejor dicho. Exacto, sí. A la mitad de toda la longitud. Ah, ya, bueno. Por ejemplo, si la mitad de toda esta viga caía acá, digamos, desde la mitad, ¿no? El peso se distribuye sobre esa misma línea, sobre esa misma línea se distribuye el peso. Si la mitad estuviera acá, lo mismo, ahí el peso. Si la mitad ya estuviera acá, entonces el peso ya estuviera acá también. ¿Sí? ¿Se entiende, no, todos, chicos? ¿No, chicos? Por ejemplo, si la mitad hubiera estado acá, hubieran escrito acá, ¿no? El vector del peso, pero va a ser el mismo que el que va a estar acá, ¿no? Es el mismo, solo que se está deslizando sobre esta línea recta de acá. Es lo mismo con lo que hicimos con este punto de acá. ¿Se entiende entonces, no, chicos, hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya.
Ahora sí, nos pide hallar las reacciones. Ya. ¿Tenemos alguna fuerza oblicua? No, no, entonces no vamos a tener que descomponer, es lo bueno. Ya se salvaron de descomponer. Entonces vamos con la sumatoria. Acá. Sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Ese es el planteamiento de la ecuación. Entonces tenemos que calcular tanto en X como en Y, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X. Acá las reacciones tienen otro nombrecito, ¿no? Tienen reacción vertical y reacción horizontal. Esta reacción horizontal está sobre el eje X, ¿no? Entonces, acá podemos dejarlo en fuerzas en X o también podemos escribir sumatoria de fuerzas horizontales, que es lo mismo que están sobre el eje, sumatoria de fuerzas que están sobre el eje X. ¿Quieren trabajar con sumatoria de fuerzas horizontales o sumatoria de fuerzas en X? Sumatoria de fuerza horizontal. Ya, ok. Entonces, qué fuerzas tenemos acá? Analicemos acá. Tenemos la reacción horizontal en B, ¿no? Que está en sentido, está hacia el sentido negativo, ¿no? Entonces es negativo, ¿no ve, chicos? Esto es 0. Ahora sí, acá. Va a ser entonces menos la reacción horizontal en B, ¿no ve? Porque está apuntando en sentido negativo. Es como si acá estuviera un eje X. Este es el eje X y eje Y. Este vector está apuntando hacia el eje X negativo, ¿no? Entonces, por eso es la reacción horizontal en B es negativo. ¿Sí? Ya. ¿Qué fuerzas más tenemos? Analizamos acá horizontales, tenemos esta acá, 3481. Se va a acabar el tiempo, chicos, y se van a volver a entrar al link. ¿O quieren continuar este ejercicio para la próxima clase, el próximo sábado? ¿Qué dicen? El próximo tenemos laboratorio de química, creo ahorita. Bueno, mi grupo. Uy, ya. Entonces continuamos el próximo sábado, chicos, ¿sí? Antes de que se corte, enciendan sus cámaras, por favor, para tomar la asistencia. Por favor, chicos, por favor, por favor, por favor. ¿Sí? Y voy a tomar la asistencia. Ya. Ya. Listo, chicos. Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos entonces al siguiente sábado. ¿Sí?